Mojaros un poquito. Si tuvierais el poder de decisión real en Grecia, ¿qué haríais en la situación actual? Es que... ¿Qué se puede hacer? Es que eso es complicado responderlo, porque bueno, suponte que hubiera en Grecia un gobierno que tuviera el 95% de los votos o del apoyo. Ahora las encuestas dicen que tiene un altísimo apoyo social, pero bueno, suponte que efectivamente hubiera salido un gobierno con el 95, el 99% de los votos. No tendría el poder. No tendría el poder. Porque hay quien no se presenta a las elecciones y quien tiene capacidad de decidir. Y aunque tuviera el poder, que no lo tendría en Grecia, no tendría el poder en Europa. Porque incluso aunque en todos los países de Europa hubiera un gobierno europeo que hubiera tenido el 99% de los votos, no tendrían el poder. Entonces, tú tienes el poder, imagínatelo. ¿Qué se puede hacer no, en es Grecia? que no puedo tener yo el poder. Es que el poder de decidir. El poder de decidir es como un gas, ¿no?, que está en más sitios, ¿no? Es decir, es verdad que lo tiene la gente, pero bueno, supongamos, efectivamente, hagamos un ejercicio, ¿no? Sí. Claro, lo primero que hay que preguntar sería, vale, Grecia, si tuviera el poder un gobierno con el 90 y tantos %, habría que preguntarse, bueno, ¿y en el entorno qué habría? Porque no sería igual que en Europa hubiera una Unión Europea, una Comisión Europea, gobiernos sensatos, respetuosos, como no lo hay, claro. Pues yo creo que ¿qué haría un gobierno con ese poder en Grecia? Pues un poco lo que está planteando Grecia en estos momentos, sentarse con la Unión Europea, con los acreedores y decirle, oiga, si ustedes me hunden, si ustedes me cierran el grifo con el que yo puedo crear ingresos, y si ustedes me obligan a que yo empeore constantemente la vida y las condiciones de vida de la gente, no es que no quiera, es que no voy a poder hacer frente a los compromisos que tengo con ustedes. Entonces, o nos sentamos y vemos de qué manera afrontamos esos compromisos, que yo en principio voy a respetarlos, los que sean legítimos, honestos, resultados de un juego limpio, los voy a respetar, pero ustedes no me pueden ahogar. Si Grecia no tuviera una interlocución positiva en ese sentido, entre paréntesis, yo creo que no la va a tener, porque el egoísmo y la avaricia que domina Europa es tan extrema que no van a dejar ni una espita, porque esto no es un problema con Grecia del huevo, es un problema del fuero, es un problema que van a evitar por todos los medios que haya un ejemplo de dignidad, o un ejemplo de rebeldía, un ejemplo de poder que no sea el suyo. ¿Qué podría ocurrir entonces? Pues que si Grecia no tiene salida, pues a Grecia no le va a quedar otro remedio que decir, oiga, me voy, yo en este club no juego, ustedes no me dejan salir. Pero eso no lo quiere Europa, no lo quiere Europa. Los primeros que están interesados en que Grecia siga esclavizada es Alemania. La prueba de que es así es que diseñaron el euro como no se ha diseñado, yo creo que en la historia del mundo, ningún club, que es sin contemplar en los estatutos la posibilidad de que alguien se vaya. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso, claro, los ciudadanos es que no lo saben, porque cuando votaron, como no hubo debate, no se explicó a la gente quién se metería en un club, el que fuera, el más angelical de los clubes, si en los estatutos no hay una posibilidad de salir. Oiga, no una autopista de salida, no, sino un caminillo. Un caminito, una puertecita. Entonces, bueno, yo creo que no le va a quedar más remedio que romper con eso. Y como a Europa no le interesa que se rompa, porque si cae Grecia, si se sale Grecia, la pregunta no es qué le pasará a Grecia, sino la pregunta sería qué le pasará a los demás y cuáles serían los siguientes. Pues entonces yo creo que se buscará una solución que sea de compromiso. Pero nadie va a ceder fácilmente. Sin rehuir tu pregunta directa y la contestación a la misma, al hilo de lo que se acaba de poner sobre la mesa,
sí quiero poner en común la sensación que tiene mucha gente, y yo desde luego también tengo, de que la Unión Europea ha tenido un proceso de crecimiento que, como todo el crecimiento del que tanto se habla en la economía, parece que es sostenible en el tiempo y que nunca va a cesar, ¿no? Y en este caso el crecimiento ha sido a través de las adhesiones de países. Ha sido un permanente incremento, hasta que hemos llegado a 28. Sin embargo, da la sensación de que ese crecimiento, entre comillas, no es sostenible y que ha llegado un momento de agotamiento. Y creo que por primera vez desde que existe la Unión Europea, en los términos que lo conocemos actualmente, hemos llegado a un punto en el que ya no se habla de aumentar, sino de un peligro cierto de que empiecen las caídas. Y por motivos muy distintos, ahora mismo hay dos elementos enormemente potentes y además realistas, no son ni mucho menos quiméricos de lo que pueden ser salidas de, no el contexto del euro, pero sí de la Unión Europea, del Reino Unido y de Grecia. Son países muy distintos, sus circunstancias son muy diferentes, pero independientemente de que Grecia pertenezca al euro, cosa que no pertenece al Reino Unido, y de que la economía británica no tenga nada que ver en los momentos actuales con la economía griega, ambos serían palos muy gordos para la Unión Europea. Y sobre todo el propio análisis, el propio debate que hay ya en estos momentos está poniendo de manifiesto que se ha acabado esa época en la que parecía que esto iba más. Algo ha pasado, y ese algo ha pasado por ese cambio de tendencia. Con relación a la pregunta directa que tú hacías, Enrique, mencionábamos ya en nuestro diálogo, en un programa anterior, la palabra quita. La quita. La quita es algo que en el Código de Comercio existe hace muchísimo tiempo. En la legislación mercantil existe hace muchísimo tiempo. Cuando una entidad no tiene dinero suficiente para pagar a sus acreedores, prevalece el sentido común. Y el Estado de Derecho da formato a ese sentido común en forma de una quita. Hay una intervención judicial y en esa intervención judicial se analiza efectivamente hasta dónde se puede llegar, intentando en la medida de lo posible que la empresa no desaparezca e intentando también que la deuda que tienen los acreedores justa reciban la compensación que le corresponde, pero buscando un sentido común, claro, porque en caso de que a la entidad que debe se acabe con ella, todos pierden. Pierde la entidad, por supuesto, pierde la empresa, pero pierden también los acreedores, ¿no? Es curioso que en todo este debate que estamos analizando, algo tan de sentido común y que está en la legislación mercantil de todos los países de la Unión Europea, sin excepción, no se plantea. Y cuando se plantea por voces, entre comillas, que no tienen eco, ¿no? Me parece que es algo bastante obvio, que la solución que tiene, más allá de hacer el análisis de la deuda legítima, que me parece importantísimo, porque hay una poda de esa deuda, hay que hacer una poda. En Grecia, en España y en otros muchos países hay que hacer la poda. Y realizada la poda, plantear con claridad una quita. Y desde luego yo creo que el gobierno griego, como el gobierno español en su caso, tienen un punto de negociación fuerte, que es la salida de la moneda, que es la salida del euro. Y eso no es ni mucho menos quimérico. En el caso de Grecia yo diría que tiene una mayor fortaleza esa amenaza, que es su posición más oriental, más hacia el este, y el riesgo que no ocurriera con España de caer en lo que es la zona de influencia de Moscú, ¿no? Cosa que aterra, ¿no?, a la Unión Europea, sí, y que aterra a Estados Unidos. Y en el caso de Grecia, por su propia posición geoestratégica, no sería de extrañar, ¿no? Y yo lo que barrunto en estos próximos meses es precisamente esto que estamos comentando, es decir, no veo el sentido común suficiente en la institución europea como para buscar una salida sensata. Creo que a Grecia se le está poniendo entre la espada y la pared, y cuando a un país, cuando cualquiera se le pone entre la espada y la pared, ya sabemos lo que pasa. Desde luego, lo que no es de recibo y ningún europeo podemos admitir, porque nos puede pasar, de hecho nos está pasando a nosotros, aunque en otro formato y de otra manera, lo que no se puede admitir es que alguien tenga una deuda que durante un cuarto de siglo esté pagando y resulta que el capital siga siendo exactamente el mismo. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza, porque al pagar esos intereses, que ni siquiera capital, eso significa que es un dinero que no va a todo lo que realmente el dinero público tiene que ir, no va a sanidad, no va a educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que la salida de la quita es la única viable. Lo que pasa es que no tengo ni mucho menos confianza en que eso sea posible en la tesitura actual, ¿no?, que está la Unión Europea y sus instituciones.